Una semana más aquí en Flujo de Letras. Esta semana iniciamos con la frase de Max Auf que dice: creo que la literatura tiene algo más que hacer que divertir. Debe tener razón. Max Auf nos regala esta frase de esta semana y precisamente es que la literatura en ella es la manera de buscar experiencias, buscar conocimiento, encontrarnos, identificarnos en muchas posibilidades, crearnos y recrearnos a través de las letras de otros, del pensamiento de otros. El conocimiento nunca se acaba, el aprendizaje nunca se acaba y el leer es estar en constante aprendizaje, constante cocreación, válgame la expresión. Así es que ahí está la frase de Max Auf. Y vamos con nuestro autor de esta semana. Esta semana tenemos en ahora sí que en Flujo de Letras a Carl Sagan. Carl Sagan, este escritor, y digo, voy a llamarlo escritor, pero también es cosmólogo, astrónomo, astrofísico, ¿sí? Hizo su especialidad es astronomía, astrofísica, pero obviamente este ambiente del universo le dejó todas las posibilidades y esa necesidad de seguir investigando, de compartir, sobre todo de compartir, y es uno de los grandes y más prolíferos en el área de la ciencia ficción, de este género literario, y va a aportar demasiado. Él nace en Estados Unidos en 1934 y va a fallecer en 1996. Él va a ser maestro de la Universidad de Berkeley, de la Universidad de Harvard, y también va a ser director del planetario. Va a participar, obviamente, como asesor y director también y colaborador de la NASA. Él va a ser uno de los primeros que va a enviar mensajes radiofónicos al espacio exterior para ver si podía contactar con civilizaciones extraterrestres. Más adelante, con toda su labor científica, y también debo de decirte que él como científico lo que hacía era acercar al público, acercar a la gente, a los lectores, no solo científicos, sino también al público en general, a contarle y a compartirle sus conocimientos, pero de una palabra, era muy carismático, entonces con una sencillez y un vocabulario muy cercano y muy directo, tanto que hace sus libros muy cercanos. Por eso lo tenemos aquí en nuestro parador literario, y no porque otros no puedan estar, sí, o porque de pronto puedan ser sencillos. No, estamos hablando de lenguajes totalmente distintos. El lenguaje literario de pronto llega a ser muy complejo, así como el científico por los tecnicismos que emplea, pero lo que hacía Carl Sagan era precisamente llevártelo, desmenuzarlo y compartirlo de una manera mucho más digerida y también clara, sencilla, inmediata. Y insisto, era muy carismático. Por lo tanto, también va a ser galardonado con el premio Pulitzer por su obra de Los dragones en el Edén. Va a tener dos obras importantes y te las voy a citar. Ya la primera ya está, que son Los dragones en el Edén, y la otra es Cosmos, la cual va a ser televisada y por lo tanto va a ser un éxito mundial y va a ser mucho más conocido el trabajo y los libros de Carl Sagan. Por lo tanto, ahí te los dejo en el tintero. Los dragones en el Edén es bastante interesante, son 9 capítulos, y en el tercero, de manera muy, muy curiosa, ¿sí? Porque he estado por ahí teniendo lecturas de religiones y demás, entonces todo científicamente o no, la necesidad de ir a la parte divina, a la parte energética universal, todos confluyen y llegan a lo mismo. Él habla precisamente en el capítulo número 3 del paraíso, de esta parte perfecta del ser humano, de su origen, porque Los dragones en el Edén va a hablar en esos 9 capítulos precisamente se explora la prehistoria hasta la época actual.
digo, la época actual que le tocó vivir a Carl Sagan. Entonces va indagando sí, en la evolución del género humano, va indagando en los mecanismos de la inteligencia humana y también de otros animales, sí, de otros seres vivientes. Entonces él va a estar explorando todo esto, lo hace súper interesante el texto de los dragones en el Edén y la serie de Cosmos, que también digo, es un viaje totalmente personal, es decir, del autor, donde hay varias ilustraciones, son 365 páginas, como que curioso, 365 días del año, y habla y te comparte la experiencia de él, de lo que es el universo, fue y será. Así es que son bien interesantes, te lo dejo, porque el ser humano, ¿sí? Siempre hago esta referencia, nosotros como género humano, una manera pura de encontrarnos y reencontrarnos es el arte. Nos sensibiliza, nos lleva a nuestro origen. Así es que, con todo respeto, ninguna inteligencia artificial podrá rebasar ni ponerse a la altura de la genialidad humana. Y por otro lado, y digo incluso, la inteligencia artificial es construida por humanos. Y por otro lado, la parte científica, los dos grandes discursos, el artístico, donde nos lleva a desnudarnos, a reconocernos, insisto con estas palabras, a desmenuzarnos, válgame la expresión, y el lenguaje científico a partes concretas, ¿sí? A ver esa objetividad de nuestra realidad, pero no todo se queda ahí. Siempre el arte nos lleva al origen. Así es que jamás hay que perder de vista estos dos discursos. Por eso se me hizo interesante compartir esta semana a Carl Sagan, este astrofísico, más bien cosmólogo y demás, y sobre todo escritor de ciencia ficción. Que lo experimentes a través de la lectura. Ahí están en el tintero. ¿Y a quién tenemos en nuestro aparador literario? Fue muy sonada, criticada, hasta cierto punto, pues no censurada, pero no tenía los mejores horarios en el cine. Y en este aparador literario, más bien en esta colación literaria, nuestro aparador es Carl Sagan, y en nuestra colación literaria tenemos a una película que te comparto, que se me hizo interesante ponerla en la colación, porque es Sound of Freedom, que es Sonido de Libertad, y que la criticaron, en las redes sociales estuvo, la censuraban, la comentaban, etcétera. Pero aquí lo más importante es que sí hay un gran problema y no solamente es la pornografía infantil, la trata de gente, sobre todo de niños, sí este mercado negro, este negocio horrible del esnable. Sin embargo, no podemos quitar el dedo del renglón ni tapar el sol con un dedo, porque sí es una problemática que se está viviendo y que se tiene que hacer algo en el sentido de hacer conciencia al grado de no solo verlo y decir qué dramático, al igual como la guerra que se está desatando y ahí como que cocinando, válgame la expresión, en el Medio Oriente, que siempre ha sido Israel, Palestina, todo este territorio, es antiquísimo la problemática que es la diáspora judía. Y por otro lado, este tipo de problemas que tampoco es, y como lo dice en la película, como conclusiones, que realmente es mucho más escalofriante la cantidad de gente que sufre de la esclavitud actualmente que cuando realmente la esclavitud era digamos, algo natural, algo normal, y el día de hoy no. Entonces yo creo que hacer la conciencia, a lo mejor no puedes hacer el día de hoy absolutamente nada de manera concreta u objetiva, pero sí empezar con la conciencia y empezar a valorar y respetar nuestro entorno y lo que nos compete hacer como sociedad. Ser conscientes y no hacer caso omiso a lo que se está viviendo día con día e informarnos.
¿sí? En formarnos e empezar a trabajar desde nuestra trinchera, es decir, desde el lugar donde estás, ser cada día mejor, dar lo mejor en tu trabajo, como estudiante, como hijo, como padre, como madre, como ser que forma parte de este tiempo y de este espacio. Y ahí está, así es que véanla, Sonido de Libertad, bastante interesante la película. Logra, digamos, muy independiente del hecho real que está basada obviamente en esta investigación de un policía norteamericano, pero tiene elementos muy significativos y simbólicos, así es que te la dejo en el tintero, disfrútala mucho y concientízala, y que no solo sea en el momento de verla, sino también de buscar la trascendencia de esos contenidos. Hasta la vista, amor, paz y salud. Mándame tus comentarios, coméntalo también en redes sociales, en Instagram como en Facebook, me puedes encontrar, o aquí en YouTube. Si no te has suscrito, hazle clic a la campanita. Hasta la vista.